Perfecto, le pongo en contexto para la siguiente entrevista que tenemos. 33 personas de 25 instituciones analizaron las atrocidades entrelazadas en el terreno, en el territorio nacional. El programa de seguridad ciudadana de la Ibero, el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México y México Evalúa presentaron la síntesis analítica de las jornadas para la reducción de la violencia homicida. Pero es importante precisar que varios lugares de nuestro país se han transformado en territorios de violencias entrelazadas. Les han llamado las geografías de la crueldad. Hablemos de este tema. Le agradezco mucho a Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la UIA, por esta charla. Muy buena tarde, profesor. Hola, Michelle, buenas tardes, a la orden. Gracias. Y estábamos analizando los textos de este trabajo de geografías Ujú. de la crueldad y podemos incluso encontrar, porque creemos que los delitos están bien marcados como el homicidio y otro tipo de violencia. Pero, por ejemplo, este documento también incorpora las violencias, incluso por aquellos que buscan la paz, ¿no? Instituciones que Ujú. trabajan, que pensaríamos que pues les dejarían trabajar, pero no, que también son pues un blanco y objetivo de quienes cometen este tipo de delitos. Es decir, pues es un tema que se sigue complicando y desglosando lamentablemente con el paso de los Ujú. años. Así es. Sí, bueno, muchas gracias a nombre de las instituciones que convocamos y que hicimos este estudio. Eh, lo que nos está diciendo el Estado mexicano, la presidenta, las y los gobernadores, las y los alcaldes, lo que nos dicen que está pasando, lo que registran en sus sistemas de información, lo que nos cuentan en las conferencias de prensa, las detenciones que nos informan, los aseguramientos de droga, los aseguramientos de armas, toda esa información que fluye incesantemente nos enseña un mapa nacional que enseña menos de lo que esconde. Es decir, enseña algunas cosas, pero invisibiliza muchas más. Ujú. Entonces, esto nos mete en un problema porque la inseguridad está hecha de muchos problemas que van más allá de, por ejemplo, el conteo de homicidios. La presidenta, como los presidentes anteriores, esto es algo bastante conocido por la gente y es viejo ya, nos cuentan que el país mejora si los homicidios bajan, principalmente, o que el país empeoró cuando los homicidios subieron. Pero no nos hablan, vamos a empezar por las desapariciones forzadas, no nos hablan del reclutamiento forzado, no nos hablan de las fosas, no nos hablan del homicidio de liderazgos, por ejemplo, religiosas y religiosos, periodistas, líderes de sociedad civil, defensores, particularmente, por ejemplo, defensores del medio ambiente, defensoras del medio ambiente. Es una constelación de atrocidades donde la violencia letal se conecta en el mapa nacional. Por ejemplo, cuando un grupo se desplaza desde Chiapas, huyendo de la violencia homicida de algunas comunidades, para encontrar en el trayecto los riesgos de secuestro, desaparición, reclutamiento para trabajo forzado, o bien incluso llegar a otros lugares del país para ser nuevamente amenazados por la violencia letal o bien atacados y asesinados. Este es un mapa nacional que desafortunadamente el poder público no nos está enseñando. No sabemos si lo tienen. Ujú. Lo que sí sabemos es que ahí está. ¿Por qué lo Sí, sabemos? Pues porque le hablamos a la gente que está haciendo investigación en Chiapas, en Tabasco, en Morelos, en Guanajuato, en Chihuahua, es decir, a lo largo del país. No hay, digamos, es irrebatible, desafortunadamente, el hecho de que, como usted lo decía, las violencias se han diversificado, ujú. agudizado, y falta decir algo más, que lo decimos, pero no nos lo tomamos con la gravedad que es que la inmensa mayoría de los delitos no están siendo denunciados.
Y este es otro dato que también tenemos de hace tiempo. Fíjese, Sí. para que tengamos claridad de la gravedad, nos están diciendo personas que hacen estudios en terreno que en muchos lugares del país ya no pueden entrar, ni siquiera preguntar. Pero si entran, la gente tampoco quiere ya contestar por ese temor, particularmente en el contexto de extorsiones, que por cierto las extorsiones también están vinculadas a la amenaza o al ataque con violencia homicida. Y es uno de los delitos, sin duda, Ernesto, que ha incrementado en los últimos años y por eso se implementan las estrategias. Y como periodistas no creo que podemos confirmar y comprobar lo que usted mencionaba, por ejemplo, en el caso del miedo, cuando una persona tiene que enfrentarse a una familia, a una denuncia después de un asesinato, una violencia letal, pues persiste ese miedo porque ¿qué hay detrás qué hay después de eso? Posiblemente hay impunidad, posiblemente filtración de información, tienen miedo y en esto recaemos mucho también en el trabajo que se tiene que hacer en las fiscalías. Ahora, le quiero preguntar o plantear un tema que parece sin duda relevante, sobre todo en este análisis. Yo, al menos personalmente, hago esta conclusión de que efectivamente hay una diferente estrategia de seguridad en nuestro país. Veo al menos o presiento, siento esa voluntad de autoridades como el secretario de Seguridad Pública, de la presidenta, de combatir estos delitos de alto impacto y combatir al narcotráfico. Pero por otro lado, pues hay una percepción de mucha más violencia también en algunas Ujú. zonas. ¿Cómo hacemos ese balance y si cómo entendemos si está funcionando, si se está trabajando bien, si esto es el escenario que debíamos pasar, si se tiene que atacar la violencia por el narcotráfico o la letal en muchos estados del país? Mire, hay algo que no estamos resolviendo. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, del que casi nadie habla, tiene más de 30 años de haber sido instalado, 31 años. Y ese sistema todavía no nos da experiencias documentadas de buenas prácticas, en donde ahorita usted y yo pudiéramos platicar de una buena política evaluada, confirmada para reducir, por ejemplo, los feminicidios. Ok, No estamos usted y yo platicando del ejemplo del estado o el municipio tal que nos enseña cómo se reducen las extorsiones, etcétera. Es decir, tenemos aparato de Estado, el Sistema ujú, Nacional, que ha jalado muchísimos recursos, pero no tenemos buenas prácticas confirmadas. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo, en estos 6 sexenios federales que personalmente he monitoreado las políticas, 6 sexenios ya, sí, en el sí, fondo no sí, se ponen de acuerdo para estar del mismo lado. Y entonces usted me dice ahorita, tenemos una nueva política con la presidenta, el secretario García Harfuch. Yo le digo que tenemos un liderazgo que hay que valorar y hay que celebrar, pero lo que no tenemos es una constelación de ujú, liderazgos políticos a lo largo del país que sí, saquen del temor, que saquen de la sí, inseguridad, que saquen del miedo, que saquen de la experiencia de sí, victimización a la gente municipio por municipio. sí, Por sí, sí, cierto, sí. por cierto, México Unido contra la Delincuencia publica un estudio extraordinario que se llama Atlas de los homicidios. Atlas de los homicidios. En ese atlas usted se va a dar cuenta que muchos lugares del país, muchos, no tienen casi homicidios violentos. La violencia está focalizada. La violencia está en ni siquiera 100 municipios del país. Y esto nos debería animar, pero lo que sucede es que nos preocupa más Sí. porque ya lo sabía el presidente Calderón, ya lo sabía Peña Nieto. Es decir, no ha faltado la evidencia de que no todo el país es violento, no todo el país está violentado, y sin embargo no se ponen de acuerdo para hacer intervenciones coordinadas que saquen a Michoacán de la historia que tiene, que saquen a Colima de la historia que tiene. Es decir, no Sinaloa. somos un Incluso. país, Sinaloa, Ujú. pues, no, Sinaloa incluso, Sinaloa es el peor caso ahorita, le voy a decir por qué. Porque ya sabíamos, esto lo investigó Brasil, Brasil publicó todo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en homicidios, y ya sabíamos que las estrategias de descabezamiento generan más violencia. Pregunta, los Estados Unidos y México, cuando se llevan a un líder criminal, ¿por qué nadie se hace responsable de las consecuencias?
¿Y cuáles Es son las una consecuencias? sí, sí, Fragmentación, sí. porque están accediendo a las armas. Esto es algo que tampoco se va a No, resolver y hoy. yo creo que Ernesto, y es bien interesante lo que usted menciona, porque, por ejemplo, veía, escuchábamos al presidente Donald Trump el día de ayer, pues decir que México es el epicentro de la violencia, por ejemplo, de los cárteles de la droga, pero no se suma ni hay una autocrítica a subir a Estados Unidos a decir, de aquí están saliendo el 80% de las armas con las que se están dando en la torre en en México. Es decir, no La, hay pre- un reconocimiento, como usted menciona, de ese otro lado. Ernesto, me la alcanza presidenta rápida. sí está, perdón, No, comentarle que me está alcanzando la pausa, si me permite ya. rápidamente en la línea para cerrar la idea. Vamos a una pausa auditorio y ya regresamos. Esto es Fórmula Noticias.